Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en Diario Total vamos a entrevistar a Antonio Jiménez Rodríguez, que es director de la Escuela de Negocios de Salamanca, ENSAL, y primer vicepresidente de la formación política Contigo Somos Democracia. Vamos. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista en Diario Total. Gracias a ti por invitarme y a todos tus colaboradores. Vale, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿qué claves se pueden rentabilizar para un negocio en los tiempos de crisis actuales en España? Bueno, pues vamos a ver, Nelson. Las claves para poder rentabilizar un negocio en los tiempos de crisis pues son básicamente pues, o bien aumentar el margen de beneficios, disminuir los costes empresariales, sobre todo en aquellos costes superfluos, disminuir los costes empresariales, sobre todo los variables, disminuirlos y intentar buscar tres tipos de rentabilidades. Una rentabilidad de los fondos propios, acorde a, digamos, a lo que está disminuyendo el beneficio en el sector de rentabilidad normal donde desarrolla su actividad la empresa. Una rentabilidad económica o de las inversiones o de todas las inversiones de la empresa que sea inferior a la rentabilidad de los fondos propios, pero que sea superior al coste de la financiación ajena. Es decir, que si lo tuviéramos que describir en pocas palabras, lo que tiene que buscar una empresa en tiempos de crisis es un apalancamiento financiero positivo. El apalancamiento financiero es positivo cuando una empresa, endeudándose, aumenta la rentabilidad de los fondos propios, es decir, aumenta la rentabilidad del capital invertido en la empresa por parte del propietario y por parte de los socios. Si una empresa está en apalancamiento financiero positivo, significa que la rentabilidad de las inversiones que realiza la empresa es superior al coste de la financiación ajena, y cuanto más se endeude la empresa, más va a ganar, porque mayor será la rentabilidad de los fondos propios. En cambio, si una empresa en tiempos de crisis está en apalancamiento financiero negativo, es decir, la rentabilidad económica de sus inversiones es inferior a la rentabilidad del coste o de la financiación ajena, esa empresa no debe endeudarse, debe disminuir su endeudamiento y buscar la rentabilidad por otras vías distintas a nuevas inversiones. Es decir, debe intentar no perder su clientela, intentar aguantar en esas épocas. Entonces todo depende en una empresa para ver si puede aumentar o no su rentabilidad en tiempos de crisis. Habría que ver cuál es su apalancamiento financiero. Y su apalancamiento financiero, digamos, por así llamarlo, es como si dijéramos que la rentabilidad de los fondos propios, que es lo que tratamos de incrementar para ganar más, es igual a la rentabilidad económica de la empresa menos el coste de la financiación ajena, y por lo que se llama factor apalancamiento, que es fondos ajenos dividido entre fondos propios. Es decir, si una empresa, su rentabilidad económica es superior al coste de la financiación ajena, significa que, aunque esté en tiempos de crisis, cuanto más se endeude, más va a ganar. Pero si en cambio empieza la crisis y la empresa tiene un coste de la financiación ajena superior al que le van a provocar las inversiones, superior a la rentabilidad a la que le van a generar las inversiones que va a realizar la empresa, cuanto menos se endeude, mejor. Es decir, son empresas que lo que mejor pueden hacer en tiempos de crisis es no invertir. Es decir, quedarse como están e intentar disminuir al máximo su deuda. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué política fiscal debe seguir España para superar la crisis económica actual? Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de política sobre todo en materia financiera, en materia de impuestos. Vamos a ver, el Gobierno, por el mes de mayo del año pasado, por el mes de mayo del 2021, nombró una comisión de expertos para hacer una reforma fiscal en España. España ahora mismo es un país que está un poquito por debajo, pero muy poco, de la media de presión fiscal de la Unión Europea. Andamos sobre el 37% de presión fiscal. Significa que de todo lo que ganan de media los ciudadanos, un 37%
vía impuestos, tasas y contribuciones especiales, va para el Estado, las comunidades autónomas o corporaciones locales. Esa comisión de expertos ha dictaminado que hay que incrementar la presión fiscal, que la tenemos sobre el 37%, incrementarla hasta el 40-42%. Bueno, si se hace eso, si se incrementa la presión fiscal en una situación como la que estamos viviendo ahora en España, de subida importante de los precios de los productos, de los bienes y servicios, y donde no se está generando el suficiente empleo, nos vamos a ver abocados, como se haga eso, a una situación de estanflación muy negativa para la economía española. Estanflación significa que se van a seguir incrementando los precios y, sin embargo, en vez de crecer, en vez de tener crecimiento económico, lo que vamos a tener es cada vez un menor crecimiento económico y un mayor paro. Entonces, en una situación como la que estamos ahora mismo, incrementar los impuestos, sobre todo a las clases medias, supondría la ruina en el medio plazo de las clases medias, y que solo hubiera dos clases en España, las clases muy altas y las clases bajas. Es decir, si hiciéramos o adoptáramos ese tipo de medidas de incrementar impuestos, al final tendríamos el 50% de la población viviendo con lo que yo llamo la paguica. Entonces, me recordaría a una película, Los lunes al sol. Ahí estaría la mitad de la población. Es decir, estoy al sol porque no sé ni qué hacer, porque no voy a trabajar ni voy a hacer nada, me voy a vivir con la paga que me da el Estado. Tercera pregunta. ¿Cree usted que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos llevará a una situación de estanflación? Hombre, estanflación es una subida generalizada y constante de los precios durante un periodo de tiempo, unida a una disminución del empleo. Entonces, está claro que si tenemos en cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania, más de forma ficticia, pero bueno, hay grupos de presión en el mundo que están intentando que esa guerra de Ucrania suba los precios, y digo que grupos de presión porque a mí cuando me hablan del aceite del girasol que sube los precios porque viene de Ucrania, España antes era uno de los mayores productores, siempre ha sido uno de los mayores productores de aceite de girasol. Tampoco me lo creo mucho. O que suba el precio de los alimentos cuando España es el octavo productor mundial del mundo de alimentos. O sea, es algo ficticio, pero que va calando, y digamos que son rumores que alimentan el que vayan subiendo los precios. Tampoco me pueden decir a mí que el que no venga gas de Rusia incrementa el precio de la electricidad, cuando realmente no es así, porque nosotros no dependemos para nada, prácticamente nada, del gas proveniente de Rusia. O que me digan que se incrementa un montón. Son subidas artificiales de los productos porque interesan a determinadas personas en el mundo de las sociedades que interesan. Lo que están buscando es que los países que iban a tener un mayor crecimiento económico, como era España, no crezcan, y no crezcan. Pues se genere un nivel de empleo, se genere pobreza y sean países de poco peso en el mundo. Pero vamos, sí que puede influir, pero más que por el sentido en sí de la influencia, es decir, más que porque necesitemos o nos vamos a ver desabastecidos de producto y tal, más porque están atacando con subidas de precios de gasoil y de gasolina, están sacando al sector transporte, al sector de la distribución, y quieras o no, pues nosotros que somos exportadores, sobre todo de alimentos, pues se encarece el producto en el extranjero y también se va a encarecer en España, pero el propio producto español, porque no estamos necesitados, prácticamente nosotros importamos nada, como quien dice, de Ucrania. Cuarta pregunta. ¿Qué capítulo de la clasificación económica de gastos debería aumentar y cuál disminuir para el desarrollo económico de España? Bueno, en los presupuestos generales del Estado, la clasificación económica de gastos tiene 9 capítulos. El capítulo 1 son gastos de personal, el capítulo 2 son transferencias corrientes en bienes y servicios, el capítulo 3 son gastos financieros, sobre todo son gastos financieros derivados de deuda pública emitida, el capítulo 4 son transferencias corrientes, transferencias que hace el Estado a sus ciudadanos, la paguica, las pensiones de jubilación, etc. El capítulo 5 es un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria que normalmente está en el 2% de los gastos corrientes en bienes y servicios del capítulo 2, que se deja ahí pues para hacer frente a catástrofes de la naturaleza, a graves crisis económicas, para atender a, digamos, circunstancias imprevistas, difícilmente previsibles o imprevistas, y que van a generar gastos.
El capítulo 6 son las inversiones corrientes, sobre todo inversiones en infraestructura, en I+D, en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y todo tipo de inversiones que van a tener un periodo de permanencia, van a contribuir a la generación de ingresos a la sociedad durante un periodo superior a un año. Y luego ya están el capítulo 7, por así decirlo, que es el de transferencia de capital, subvenciones, etcétera, que da el sector público a los entes privados. El capítulo 8 son activos financieros y el capítulo 9 pasivos financieros. Básicamente, unos son por emisión de deuda pública y otro por amortización de deuda pública. Bueno, está claro que el capítulo más importante del presupuesto de gastos, desde mi punto de vista, es el capítulo 6, que son las inversiones reales. Son inversiones que, aparte de que generan mucho empleo, son inversiones en infraestructura, inversiones en renovación de equipos para procesos de información, de mobiliario, de instalaciones técnicas. Son inversiones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Aquí quiero decir algo importante. Mientras que la media de los países más desarrollados del mundo en investigación, desarrollo e innovación tecnológica es del 3%, 4% invierten de su Producto Interior Bruto, en España se está invirtiendo actualmente en gastos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica un 1,43% del Producto Interior Bruto. La mitad de esa inversión la realiza el sector público y la otra mitad el sector privado, estoy diciendo. O sea, el sector público está invirtiendo en I+D+I un 0,72% de su Producto Interior Bruto, cuando cualquier economía que quiera desarrollarse invierte como mínimo el sector público, como mínimo el 1,8% de su Producto Interior Bruto en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Como llevamos muchos años, con una política, al menos desde el año 2009, con una política que digamos que va en contra del incentivo de la innovación tecnológica y de la investigación y desarrollo, pues va a llegar un momento donde España, teniendo una capacidad de tener unos activos como son jóvenes muy preparados en materias, en los campos de investigación y desarrollo, bueno, pues van a tener que ir a trabajar fuera y generar Producto Interior Bruto en otros países, en vez de hacerlo aquí. Entonces, yo pediría un cambio radical en la política de investigación y desarrollo, un cambio que sería incrementar, por lo menos en los próximos 4 años, incrementar en triplicar la inversión del Estado en investigación y desarrollo. ¿De dónde podemos quitar eso? ¿De qué otros capítulos podemos quitar eso? Pues lo podemos quitar del capítulo de gastos de personal de las administraciones públicas, lo podemos quitar de gastos corrientes en bienes y servicios, lo podemos quitar de gastos financieros, por desgracia no, porque son básicamente ahí el gasto son los intereses de la deuda pública, que cada vez está yendo a más, cada vez se está emitiendo más deuda pública, pero también eliminar determinadas transferencias corrientes y eliminar también determinadas transferencias de capital, es decir, subvenciones que se están dando a organismos, como algunos los llaman chiringuitos, donde el 99% de la subvención se destina a pagar sueldos y el 1% solo a los fines, ¿no?, de ese organismo o asociación. Entonces, bueno, hay dinero suficiente para recortar y incrementar los gastos de investigación y desarrollo y contribuir al crecimiento de la economía española. Quinta pregunta. ¿Cree usted que debería cambiarse el sistema económico de España? Sí, bueno, el sistema económico de España debe cambiar total y absolutamente. Digamos, es un sistema económico donde el peso del sector servicios abarca más del 72% del Producto Interior Bruto, el peso de la industria más o menos es un 20%, industria de construcción 20-21%, y el peso de la agricultura un 7-8%. Está claro, y lo estamos viendo con estas crisis que se están produciendo o que están diciendo que se están produciendo sobre desabastecimiento de productos alimenticios, etcétera, que hay que incrementar el potencial agrícola español, hay que incrementarlo. Eso viene también muy bien para, hablan de la España despoblada, ¿no? Bueno, pues para fijar población en núcleos rurales. España está viéndose sometida a unas normas impuestas por la Unión Europea que impiden cultivar unas grandes proporciones de terreno en territorio español a base de no cultivas y la Unión Europea da subvenciones. Bueno, pues bien, nosotros
Pensamos que el que haya subvenciones está bien, pero no debes desincentivar la agricultura, es decir, el cultivo, ¿eh? Y más ahora, ¿no? Dicen que podemos vernos desabastecidos, ¿no?, en los mercados, sobre todo alimentarios. Bueno, pues bien, si nos vamos a ver, tenemos ahí un montón de tierras sin cultivar, un montón de tierras sin cultivar. Se está cultivando en España, para que te hagas una idea, desde que entramos en la Unión Europea se está cultivando un 60% de lo que se cultivaba. Y no por ello se habían destrozado, digamos, las tierras. Las tierras, claro, tienen necesidad de estar en barbecho durante un periodo de tiempo, pero quiero decir que el potencial español, y somos la 8ª potencia del mundo a nivel agrícola, el potencial español podríamos ser la primera, segunda potencia mundial a nivel agrícola si pudiéramos cultivar como se cultivaba antes. Bueno, pues eso hay que potenciarlo. La actividad agrícola, la actividad también agrícola y la actividad, eso en relación a la actividad agrícola, la actividad ganadera y la pesquera cada vez está más oprimida, más regulada, más, digamos, asfixiada por parte de normas del sector público que podrían dejar. Nosotros éramos el segundo país más importante del mundo en flota pesquera, y ahora estamos situados en el 6º, 7º. Es decir, hemos disminuido nuestra flota pesquera. ¿Por qué? Porque hay normas que impiden faenar nuestros barcos, o se le ponen 1000 trabas para faenar en determinadas aguas o para poder recoger pescados. Es decir, bueno, vamos a intentar, ¿no?, volver a la situación que teníamos, es decir, volver a ser la segunda flota mundial. Luego también tenemos a nivel de la ganadería, ¿no? Se están sacando normas, cada vez más normas que van en contra de los ganaderos, ¿no? Incluso hay normas que van súper en contra de, por ejemplo, la ganadería del toro bravo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sabemos todo el mundo que el toro bravo desaparecería, ¿no? Si no hubiera, por ejemplo, corridas de toros, desaparecería, sería un animal en peligro de extinción. Es decir, yo no digo que sin olvidar que debemos cuidar el medio ambiente, porque es importante, porque es el mundo donde vivimos. No se puede asfixiar a todo un sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, No se puede asfixiar. ¿Por qué? Porque si se le asfixia, lo que va a hacer es una disminución de la actividad, lo que va a provocar es una disminución de la actividad económica, que va a hacer que se despueblen lo que es la España rural, cada vez menos habitantes, menos nacimientos, etcétera, porque no se va a poder dar trabajo, y a la vez vamos a incrementar las importaciones de productos desde otros países del mundo, que los vamos a tener mucho más caros que si se produjeran en España. Antonio, por último, que quieras darle un mensaje a todos los españoles acerca de la economía, un mensaje. Pues el mensaje que quiero darles es que España es un país muy grande. España es un país que hemos sido en su día, hemos sido la 8ª potencia mundial a nivel de Producto Interior Bruto. Hemos sido un país donde éramos, hace muy poco, éramos el 14 en renta per cápita mundial. Y ahora pues somos la 15ª potencia económica mundial en Producto Interior Bruto. Esto estoy hablando en un periodo de menos de 15 años. Hemos pasado de ser la 8ª potencia mundial a ser la 15ª. Hemos pasado de tener una renta per cápita que nos hacía ser los 14, es decir, una renta por habitante que nos hacía ser el país 14 más importante del mundo. Ahora somos el 33. En calidad democrática hemos pasado de ser el país número 23 a ser el país número 33. En IDH hemos perdido la batalla. Todos los indicadores nos están diciendo que a medida que se están haciendo políticas destructoras del empleo, destructoras de los sectores básicos de la economía, políticas, digamos, de generar una población a base de rentas, donde no interesa trabajar, porque interesa más cobrar la paguica, que llamo yo. Bueno, pues bien, todo eso desincentiva la inversión, desincentiva el trabajo. Desde las administraciones públicas se intentan subir los impuestos, cuanto menos se suban, digo, mucho mejor para la economía, porque, y menos en una situación que digo, que vamos a empezar ahora de esta inflación, donde van a subida generalizada de precios y subida de desempleados. Entonces no hay que tomar medidas contrarias a las que se pretenden tomar, medidas contrarias en el sentido, medidas para favorecer el empleo, medidas para reducir impuestos, sobre todo a la clase media, medidas para favorecer la natalidad, medidas para evitar la discriminación
entre unas comunidades autónomas y otras, sobre todo a nivel presupuestario. Medidas para incentivar la actividad económica en aquellos sectores que van a ser claves en el futuro, llámese sector agrícola, ganadero, forestal o pesquero. Es decir, hay que pegar un cambio a la economía. Y luego otra cosa muy importante, debemos, por ejemplo, aquí en España, digamos, los sectores más importantes de la economía son el turismo y la automoción. Esos sectores hay que cuidarlos mucho y mimarlos mucho, porque son sectores donde si no se miman y no se cuidan desde las administraciones públicas y se les ponen trabas constantemente a todo, pues lo que puede ocurrir es que, como ya está ocurriendo, es que el sector de hoteles y de restauración esté en manos extranjeras. Ya no pertenece a los españoles, sino que está en su mayoría en manos extranjeras. Que el sector de la automoción también está en manos extranjeras, porque no hay empresas automovilísticas españolas prácticamente, ni de coches, ni de camiones, ni de motos. Y cuando la decisión la toman desde otros países, el si cierro o abro, y encima se está presionando la subida de los salarios, pues podemos ver muy afectados esos sectores económicos, ¿no?, por decisiones que vienen de fuera. Entonces, bueno, hay que mimarlo mucho e intentar que esos sectores económicos que son claves para nuestra economía, el capital español esté ahí muy importante, igual que en el sector eléctrico. En el sector eléctrico hay que intentar que el capital de las eléctricas sea mayoritariamente español, es decir, hacer medidas de política fiscal que incentiven la inversión por parte de españoles en ese tipo de empresas. Muchas gracias, Antonio, por aceptar nuestra entrevista. Estamos muy agradecidos. Pues muy agradecido también a ti, muy agradecido, y darte las gracias a ti y a tu equipo por la labor que estáis desarrollando de permitirnos la difusión a estos partidos que, como Contigo Somos Democracia, ya sabéis que soy el vicepresidente primero de Contigo Somos Democracia y responsable de Economía, por poder tener unas palabras aquí y que puedan ser objeto de difusión a través de vuestros canales. Pues muchísimas gracias y hasta cuando quieras.